El Mundial 2026 tiene un equipo que juega de día y duerme en otro país. No es una película, no es una broma, es la realidad más insólita que ha vivido un torneo de fútbol en toda su historia. La selección de Irán clasificó al Mundial, ganó sus partidos, hizo todo bien dentro de la cancha. ¿Y cuál es su premio? Concentrarse en México, cruzar la frontera el día del partido, jugar y devolverse. ¿Sus hinchas pueden ir al estadio a apoyarlos? No. Les bloquearon la compra de boletos. ¿Su presidente de federación puede entrar a Estados Unidos? Tampoco. Se queda viendo los partidos desde Tijuana. Esto no lo inventó nadie. Está pasando ahora mismo, a un día de que arranque el Mundial. Hoy en Balón Caliente te contamos todo. ¿Quién tiene razón? ¿Quién se está pasando de la raya? ¿Y por qué esto puede cambiar para siempre la forma en que se organiza un Mundial? Quédate hasta el final porque esto se pone cada vez más increíble. Para entender esto hay que retroceder al 28 de febrero de 2026. Ese día Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán, una guerra real, con bombas reales, en pleno año del Mundial. Y de repente, el mundo del fútbol se encontró con una pregunta que nadie quería responder. ¿Puede un país que está en guerra con el anfitrión participar en su torneo? Irán no solo podía participar, ya estaba clasificado. Fue uno de los primeros equipos en asegurar su cupo. Sus jugadores hicieron todo bien dentro de la cancha, pero fuera de ella, el caos era total. Durante semanas nadie sabía si Estados Unidos les daría visa. La delegación iraní entrenaba sin saber si iba a poder cruzar la frontera. Imagínate prepararte para el torneo más importante de tu vida, sin saber si te van a dejar entrar al estadio. Tenían planeado concentrarse en Arizona. ¡Arizona! Buen clima, buenas instalaciones, todo listo. ¿Qué pasó? Que ese plan se fue al traste y terminaron instalándose en Tijuana, México. A metros de la frontera, literalmente al otro lado del muro. Y así, con una guerra de fondo, una frontera de por medio y la incertidumbre total, Irán llegó al Mundial 2026. Bien, porque ahora viene lo bueno. Y cuando digo bueno, digo absurdo. Detalle número 1. Las visas. 10 días antes del primer partido. 10 días. Estados Unidos finalmente confirmó que los jugadores podían entrar al país, pero no todos. El presidente de la Federación de Fútbol de Irán no recibió visa. Su vicepresidente tampoco. Varios miembros del cuerpo técnico tampoco. O sea, el jefe del fútbol iraní va a ver los partidos de su selección. Por televisión desde Tijuana. Detalle número 2. El cronograma. ¿Cuándo pueden entrar los jugadores a Estados Unidos? El día anterior a cada partido, no una semana antes para adaptarse, no 3 días para entrenar en el estadio. El día anterior. ¿Y después del partido? De vuelta a México. Como si fueran a hacer una diligencia. Detalle número 3. Los hinchas. ¿Quieres ir a apoyar a Irán en el Mundial? Olvídalo. Estados Unidos bloqueó la compra de boletos para aficionados iraníes. No van a tener ni un solo hincha propio en las gradas. Imagínate jugar 3 partidos de Mundial completamente solo en las tribunas. Sin tu gente, sin tus colores, sin nadie que cante tu himno. Y como si fuera poco, Irak también tuvo su episodio. Un jugador iraquí fue retenido 7 horas por inmigración al llegar al país para jugar el Mundial. 7 horas para ir a una Copa del Mundo. Ahora bien, seamos justos. ¿Qué dice Estados Unidos al respecto? El Departamento de Seguridad Nacional fue directo. Las restricciones existen para evitar que se cuelen terroristas bajo falsos pretextos. Terroristas. Esa fue la palabra que usaron para justificar por qué los futbolistas solo pueden quedarse un día. Donald Trump había dicho en marzo que Irán era bienvenido al Mundial, pero agregó que no creía necesario que la selección permaneciera en territorio estadounidense por su propia seguridad. ¿Por su propia seguridad? ¿De quién? ¿De Irán? ¿En Estados Unidos? Dependiendo de cómo leas esa frase, puede sonar como un gesto generoso, o como la amenaza más educada de la historia diplomática. Ahora, siendo honestos, el argumento de fondo de Estados Unidos no es completamente descabellado. Hay una guerra activa. Hay tensiones diplomáticas reales. Ningún gobierno puede ignorar eso solo porque hay un torneo de fútbol de por medio. ¿Es comprensible? ¿Sí?
Es justo para los jugadores que no tienen nada que ver con esa guerra. Esa es la pregunta del millón. Y claro que Irán no se quedó callado. La Federación de Fútbol iraní sacó un comunicado oficial exigiéndole a FIFA que actúe como mediadora. Dijeron que la situación plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones ajenas al deporte y de carácter político. Y tienen razón en señalarlo, porque el fútbol, en teoría, es el deporte que une al mundo. El Mundial es el evento que supuestamente borra fronteras y diferencias políticas por 90 minutos. Pero cuando un equipo tiene que cruzar la frontera el día del partido, como si fuera a hacer una vuelta rápida, cuando sus dirigentes no pueden entrar al país, cuando sus hinchas no pueden comprar boletos, ¿de qué unidad estamos hablando? Los jugadores de Irán no inventaron el conflicto, no tomaron decisiones militares, no firmaron ninguna orden de ataque, son futbolistas, entrenaron durante años para llegar a este momento, y tienen que pagar el precio de una guerra que ellos, como deportistas, nunca decidieron. Esa es la injusticia que muchos ven en todo esto. Y hablando de injusticias, hay un actor en esta historia que brilla por su ausencia: FIFA, el mismo organismo que lleva décadas hablando de paz, unidad y valores universales del fútbol. El mismo organismo que eligió a Estados Unidos como sede sabiendo perfectamente el contexto geopolítico que existía. El mismo organismo que ahora no dice absolutamente nada. Irán pidió formalmente la intervención de FIFA como mediadora. ¿La respuesta pública de FIFA? Silencio total. Y esto es un problema enorme, porque FIFA tiene una responsabilidad directa en todo esto. Cuando eligió a Estados Unidos, Canadá y México como sedes, asumió que podía garantizar condiciones iguales para todos los participantes. ¿Puede garantizarlas? Evidentemente no. Irán está durmiendo en Tijuana mientras juega en Los Ángeles. Eso no tiene precedente en la historia de los mundiales. ¡Ninguno! ¿Y FIFA no tiene nada que decir al respecto? ¿Nada? ¿En serio? Como siempre en Balón Caliente, los dos lados, sin tomar partido. Los que apoyan las restricciones de Estados Unidos dicen: hay una guerra activa, las tensiones diplomáticas son reales y ningún gobierno puede ignorarlas por un torneo deportivo. La seguridad nacional no negocia con calendarios de partidos. Además, los jugadores sí recibieron visa, pueden jugar. Nadie los está excluyendo del torneo. Las condiciones son incómodas pero no imposibles. Trump pudo haber tomado una decisión mucho más radical y no lo hizo. Los que critican las restricciones dicen: el fútbol no puede ser rehén de la geopolítica. Si un país no puede garantizar condiciones iguales para todos los participantes, no debería ser sede de un mundial. Bloquear las entradas de los hinchas iraníes es castigar a personas civiles que no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones de su gobierno. Eso es discriminación, independientemente del contexto. Y el precedente es peligroso. Si esto funciona hoy con Irán, mañana puede funcionar con cualquier otro país que tenga conflictos con el anfitrión. ¿Quién decide entonces quién merece jugar en condiciones normales y quién no? Entonces, mañana arranca el Mundial 2026. Y en algún momento de este torneo, la selección de Irán va a cruzar la frontera en la mañana. Va a jugar su partido. Va a dar todo en la cancha. Y cuando suene el pitazo final, va a volver a Tijuana. Sin hinchas en las gradas, sin sus dirigentes en el palco, con su presidente de federación viendo el partido desde México, como Cenicienta, pero con botines de fútbol y un pasaporte con más restricciones que el de nadie. ¿Es justo? ¿Es comprensible? ¿Es un escándalo o es la realidad brutal de un mundo donde el fútbol y la política nunca estuvieron tan mezclados? Eso lo decides tú. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Estados Unidos tiene razón o está arruinando el espíritu del Mundial? ¿FIFA debería intervenir o ya es demasiado tarde? Si este análisis te pareció diferente a lo que encuentras en otros canales, suscríbete. En Balón Caliente cubrimos el fútbol sin filtros, con todos los ángulos sobre la mesa y sin miedo a hacer las preguntas que otros no hacen. El Mundial arranca mañana. Los temas no paran. Nosotros tampoco. Esto fue Balón Caliente.